¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, derramando tu alma delante de Dios, esperando con ansias una respuesta, y al terminar sentiste que nada cambió? Quizás fue una oración hecha en medio de la desesperación, cuando las fuerzas te faltaban, y tu única esperanza era que el cielo interviniera. Quizás fue una petición repetida día tras día, noche tras noche, hasta que comenzaste a sentir que tus palabras rebotaban en el techo y no iban a ningún lugar. Muchos de nosotros conocemos esa sensación, levantar la voz al cielo y recibir silencio como respuesta. Ese silencio puede ser abrumador, nos hace dudar. Nos preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Será que lo que estoy pidiendo no le importa? Estas preguntas no solo son humanas, son inevitables. Y aunque duelan, quiero decirte que no estás solo. Los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia también atravesaron ese valle. El rey David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 13, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aquí vemos a un hombre que amaba profundamente a Dios, que le cantaba, que confiaba en Él, pero que no tuvo miedo de reconocer. Siento que no me escuchas, siento que estás en silencio. Y esa confesión quedó grabada en la palabra para que tú y yo sepamos que no es extraño pasar por ahí. Job, aquel hombre justo que perdió en un mismo día su familia, su salud y sus bienes, también clamó con palabras similares. En Job 30:20 dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No son solo quejas, son el grito de alguien que no entiende por qué su oración no recibe respuesta. Y no solo ellos. Ana, la madre de Samuel, lloró amargamente delante del templo pidiendo un hijo. Pasó tanto tiempo clamando que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Y sin embargo, en ese silencio prolongado, Dios estaba preparando algo mayor. No solo le daría un hijo, le daría un profeta que marcaría la historia de Israel. Hasta el apóstol Pablo, aquel que vio visiones, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, confesó que oró 3 veces pidiendo a Dios que quitara de él un aguijón en la carne. Y la respuesta de Dios no fue quitarlo, sino decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pidió algo específico, y no lo recibió como esperaba, pero en lugar de ausencia encontró propósito. ¿Notas un patrón aquí? Todos ellos oraron, todos ellos clamaron, todos ellos pasaron por la sensación del silencio. Y sin embargo, todos ellos fueron escuchados. La diferencia está en que muchas veces confundimos silencio con desinterés, o espera con abandono. Pero el silencio de Dios no es indiferencia. Es un misterio que nos invita a confiar más allá de lo que vemos. Quizás tú también llevas tiempo pidiéndole algo a Dios. Una sanidad, un empleo, un cambio en tu familia, una respuesta para una decisión que no sabes cómo tomar. Y quizás has sentido la tentación de dejar de orar porque no funciona. Déjame detenerte aquí. La oración nunca es inútil. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque el cielo parezca callado, Dios sigue trabajando. Piensa en Jesús en Getsemaní. El Hijo de Dios se arrodilló aquella noche, con el alma angustiada hasta la muerte, y oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esa fue su petición, pero la copa no pasó. La cruz siguió delante de él. ¿Acaso eso significa que el Padre no lo escuchó? No, lo escuchó, pero la respuesta no fue un sí, sino un no que escondía un propósito más grande, la redención de toda la humanidad. A veces, cuando Dios parece no responder, lo que realmente está haciendo es darnos una respuesta diferente a la que esperábamos. Es importante entender esto. La oración no es un contrato, donde yo pido y Dios está obligado a dar. La oración es relación, es el espacio donde me encuentro con mi Padre, donde no solo hablo sino que también aprendo a escuchar. Es un proceso de transformación, y muchas veces Dios aprovecha el silencio para formar en nosotros paciencia, confianza y fe madura. Mira, la vida moderna nos ha enseñado que todo debe ser rápido, comida rápida, internet rápido, soluciones rápidas. Y cuando llevamos esa mentalidad a la oración, nos frustramos. Queremos que Dios actúe con la velocidad de nuestras expectativas, pero Él obra con la precisión de su sabiduría eterna. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio de Dios no significa su ausencia. Significa que está obrando en un nivel que muchas veces no podemos comprender todavía. Y ese silencio, aunque incómodo,
tiene un propósito. Puede ser que Dios esté preparando tu corazón para sostener la bendición que viene. Puede ser que esté cerrando una puerta porque más adelante abrirá otra mejor. O puede ser que simplemente te esté invitando a confiar en Él, incluso cuando no entiendes nada. En este punto, quiero que recuerdes que el silencio de Dios no es un muro, sino un velo. A veces nos desesperamos porque queremos resultados inmediatos, pero detrás de ese velo hay un Padre que escucha cada palabra, cada lágrima y cada suspiro. Nada de lo que oras se pierde. Ninguna oración sincera cae en el vacío. Puede que la respuesta aún no haya llegado, pero está en camino, o tal vez ya está siendo respondida de una manera que aún no comprendes. El gran desafío es no rendirse, porque la oración, aunque a veces parezca infructuosa, es la forma en la que mantenemos viva la relación con Dios. No se trata solo de recibir, sino de permanecer. Permanecer en su amor, permanecer en su presencia, incluso cuando todo lo demás parece en silencio. Y si permaneces, tarde o temprano, descubrirás que ese silencio estaba lleno de respuestas que aún no estabas listo para escuchar. Quiero hacerte una invitación antes de seguir avanzando. Me gustaría que dejes en los comentarios cuál ha sido la oración que más tiempo llevas esperando que Dios responda. No tienes que dar detalles íntimos si no quieres, pero sí compartir lo que guardas en tu corazón, porque al escribirlo, no solo estarás reconociendo tu necesidad delante de Dios, sino que también otros que lean sabrán que no están solos en la espera. Tal vez tu comentario sea la chispa que encienda fe en alguien que hoy se siente derrotado. Ahora bien, volvamos a la pregunta que tanto nos inquieta. ¿Por qué oro y parece que Dios no responde? Una de las primeras razones que la Biblia nos muestra es que Dios no siempre responde de la forma que nosotros esperamos, porque su perspectiva es infinitamente más alta que la nuestra. Isaías 55, 8 de septiembre lo expresa con claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que cuando yo pido algo en oración, lo hago desde mi visión limitada, desde lo que considero mejor en ese momento. Pero Dios ve más allá, ve lo que yo no alcanzo a ver. Y muchas veces, su no o su todavía no es un rechazo, sino una manera de protegerme de aquello que yo mismo no comprendo. Piensa en un niño pequeño que le pide a su padre un cuchillo, porque quiere cortar algo como los adultos. Desde la perspectiva del niño, esa petición es lógica, incluso inocente. Pero desde la perspectiva del padre, darle lo que pide sería ponerlo en peligro. El niño puede frustrarse, puede llorar, incluso pensar que su padre no lo entiende, pero lo cierto es que el padre está cuidando su vida. Así sucede con nosotros. Pedimos cosas que creemos buenas, pero que Dios sabe que podrían hacernos daño, desviarnos o debilitarnos, en lugar de fortalecernos. Otro aspecto importante es que muchas veces confundimos el propósito de la oración. Creemos que el objetivo es cambiar a Dios, convencerlo, hacer que se mueva hacia donde queremos. Pero en realidad, la oración es el lugar donde Dios nos cambia a nosotros. Es en la oración donde Él moldea nuestro corazón, corrige nuestras motivaciones y nos alinea con su voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la esencia de la oración, no imponer mi voluntad, sino abrazar la suya. ¿Cuántas veces hemos pedido algo que con el paso del tiempo agradecimos que Dios no nos concediera? Tal vez una relación que parecía perfecta pero que luego habría destruido nuestra paz. Tal vez un trabajo que parecía ideal, pero que nos habría alejado de nuestra familia o de nuestra fe. El silencio de Dios en esos momentos fue, en realidad, su manera de salvarnos de nosotros mismos. También hay que reconocer que a veces pedimos con motivaciones equivocadas. Santiago 4:3 lo dice sin rodeos. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No siempre nuestras oraciones nacen de un corazón puro. A veces pedimos solo para sentirnos mejor, para satisfacer un deseo egoísta, para impresionar a otros, o simplemente para evitar un proceso de crecimiento. Dios, en su amor, no responde a esas oraciones, porque su meta no es complacernos, sino transformarnos. Y no se trata de que Dios no quiera bendecirnos. Al contrario, su palabra dice que Él es un padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos.
Pero su bondad no se mide por cuántas veces dice sí a nuestras peticiones, sino por cuántas veces nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no siempre coincida con lo que pedimos. Hay oraciones que son contestadas con una espera, y esa espera puede ser uno de los silencios más difíciles de sobrellevar. Vivimos en una cultura de inmediatez, pero Dios nos enseña paciencia. En la espera se forja el carácter, se fortalece la fe, se aprende a depender de Él día a día. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. José pasó más de una década entre prisiones y olvidos antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado. Incluso el pueblo de Israel esperó 400 años en esclavitud antes de ver la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto. La espera duele, pero en la espera Dios trabaja. Y muchas veces, mientras creemos que nada está ocurriendo, en realidad el cielo se está moviendo a nuestro favor. Daniel oró pidiendo entendimiento, y durante 21 días no recibió respuesta. Cuando finalmente el ángel se le apareció, le dijo que desde el primer día su oración había sido escuchada, pero que hubo oposición espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos recuerda que no todo silencio es falta de movimiento, a veces es simplemente que Dios está orquestando cosas que escapan a nuestro entendimiento. Entonces, cuando parece que Dios no responde, no siempre es porque esté en silencio absoluto. A veces ya está respondiendo, solo que su respuesta no se manifiesta en el tiempo, ni en la forma que nosotros esperamos. Y aquí entra el desafío más grande: confiar en su carácter cuando no comprendemos sus caminos. Si hoy sientes que has estado clamando sin respuesta, quiero animarte a que no interpretes el silencio como abandono. Interprétalo como una invitación a confiar más profundamente. Ora no solo para que cambien las circunstancias, ora para que tu corazón sea sensible a lo que Dios está haciendo detrás de escena. Porque mientras tú esperas, Dios obra. Hay algo que necesitamos comprender con humildad. La oración no es un ejercicio mágico ni una fórmula para controlar a Dios. Es un acto de confianza, un puente entre lo humano y lo divino, un espacio donde reconocemos nuestra limitación y nos rendimos a la sabiduría del Creador. Cuando oramos, entramos en el misterio de una relación en la que aprendemos a esperar, a discernir y a perseverar. Una de las razones por las que sentimos que Dios guarda silencio es porque Él está probando y purificando nuestra fe. La fe no crece en la comodidad, sino en la tensión de la espera. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y esa fe no se trata solo de creer que Él existe, sino de confiar en que es galardonador de los que le buscan. Y esa confianza solo se prueba cuando parece que el cielo calla. Si Dios respondiera cada oración de manera instantánea, nunca aprenderíamos a perseverar ni a depender de Él más allá de los resultados. Mira a Abraham. Él recibió una promesa: tendría descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban, y nada ocurría. Cada noche, mientras miraba el cielo estrellado, recordaba lo que Dios le había dicho, y sin embargo su tienda seguía vacía, y Sara seguía estéril. ¿Dónde estaba la respuesta? ¿Dónde estaba el cumplimiento? Abraham tuvo que aprender que la fe no se mide en días ni en meses, sino en la capacidad de esperar contra toda esperanza. Romanos 4:20-21 nos dice que él no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido. Esa es la fe que crece cuando parece que Dios calla. Otro aspecto crucial es que, muchas veces, Dios está respondiendo de maneras que no reconocemos porque estamos demasiado enfocados en cómo queremos que responda. Esperamos un milagro visible, una puerta abierta específica, una señal clara, pero Dios nos habla en susurros, en procesos, en personas que coloca a nuestro alrededor. Nos habla en la paz que nos da en medio del dolor, en la fortaleza para seguir caminando un día más, en esa palabra que alguien comparte sin saber que era exactamente lo que necesitábamos escuchar. Elías, después de la gran victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto sintiéndose derrotado. Quería morir. Clamó a Dios buscando respuestas espectaculares, pero cuando Dios se manifestó, no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado. Muchas veces esperamos que Dios responda con estruendo, y no nos damos cuenta de que ya está respondiendo en el silencio suave de su presencia. Hay también momentos en los que Dios guarda silencio porque está formando en nosotros la disciplina de la perseverancia en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente que insistía ante el juez injusto,
y dijo: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Jesús no estaba diciendo que Dios sea injusto como aquel juez, sino que, si incluso un juez indiferente responde a la insistencia, ¿cuánto más lo hará un Padre amoroso? La lección es clara. La perseverancia en la oración no es un capricho, es una escuela de fe. A veces oramos una vez y nos rendimos porque no vemos cambios. Pero Dios nos invita a seguir llamando, a seguir buscando, a seguir golpeando la puerta, no porque Él sea sordo o indiferente, sino porque en esa insistencia nuestro corazón se va alineando con el suyo. Cada vez que oramos, nuestra fe se ejercita, nuestra esperanza se fortalece, nuestra dependencia de Dios crece. No olvidemos tampoco que hay un componente espiritual que muchas veces ignoramos. Como en el caso de Daniel, puede haber batallas invisibles librándose mientras nosotros sentimos silencio. El mundo espiritual es real, y a veces nuestras oraciones desatan procesos que no vemos de inmediato, pero que están teniendo un impacto profundo en lo invisible. Por eso Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia. Y aquí surge otra enseñanza importante. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre nos cambia a nosotros. Cuando oramos, Dios nos da paz en medio de la tormenta, claridad en medio de la confusión, fortaleza en medio de la debilidad. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que la promesa no es que Dios hará todo lo que pedimos al instante, sino que nos dará paz que guarda nuestro corazón mientras esperamos. ¿Cuántas veces hemos visto personas atravesar enfermedades largas, luchas familiares, crisis económicas, y aunque su situación no cambiaba de inmediato, había en ellos una paz inexplicable, una fortaleza que no era humana? Esa es la respuesta silenciosa de Dios. No siempre cambia lo externo al instante, pero siempre obra en lo interno, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, cuando sientas que Dios guarda silencio, pregúntate: ¿qué está formando en mí este proceso? ¿Qué lecciones de fe, paciencia, humildad o confianza me está enseñando? Puede que descubras que la respuesta no es un cambio de circunstancia, sino un cambio de corazón. Y a veces, ese cambio interno es la mayor respuesta que Dios podía darte. Dios no juega con nuestro dolor, no se burla de nuestras súplicas. Cada oración es escuchada, cada lágrima es recogida. El Salmo 56:8 dice que Él guarda nuestras lágrimas en su odre, como si fueran un tesoro precioso. Eso significa que nada se pierde, que cada clamor tiene un valor eterno delante de Él. Así que, cuando el cielo parezca en silencio, no dejes de orar. Cuando no veas resultados, no abandones la fe. Cuando parezca que todo sigue igual, recuerda que Dios está obrando en un nivel que trasciende lo visible. Y confía en que, aunque no siempre responda como queremos, siempre responderá de la manera que más conviene a nuestro bien y a su gloria. Cuando pensamos en las oraciones que parecen no tener respuesta, solemos enfocarnos en el silencio como algo negativo, como un vacío doloroso. Pero si lo miramos con los ojos de la fe, muchas veces ese silencio es, en realidad, una dirección. Dios no solo responde con un sí o un no, también responde con caminos alternativos que a simple vista no reconocemos. Y esos desvíos pueden ser la manera más clara en la que Él nos guía hacia su propósito. Imagina que estás conduciendo de noche por una carretera oscura y de repente te encuentras con un desvío inesperado. Al principio lo sientes como una interrupción, algo que rompe tus planes. Pero lo que no sabes es que más adelante había un accidente, y ese desvío te salvó de algo mucho peor. Así actúa muchas veces Dios en nuestra vida. No nos concede lo que pedimos porque ve más allá, y nos protege de aquello que no podemos anticipar. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el apóstol Pablo. Él tenía el anhelo de llevar el Evangelio a ciertas regiones de Asia, pero en Hechos 16 leemos que el Espíritu Santo le cerró la puerta. Humanamente podría haber parecido un silencio, un no sin explicación. Sin embargo, poco después Pablo tuvo una visión en la que un varón macedonio le pedía ayuda. Dios estaba dirigiéndolo hacia Europa,
donde se expandiría de manera poderosa el mensaje del Evangelio. Si Dios hubiera dicho sí a la primera petición de Pablo, tal vez la historia habría sido diferente. Ese no inicial abrió el camino para un sí mucho mayor. Y esto es algo que todos necesitamos aprender. A veces la falta de respuesta a una oración específica es la manera en que Dios nos está guiando hacia un plan más amplio, más profundo, más alineado con su voluntad. Lo que parece un silencio puede ser, en realidad, un cambio de ruta. Y si confiamos en Él, descubriremos que sus caminos siempre nos conducen a un destino mejor que el que habíamos imaginado. Pero no siempre es fácil verlo. Cuando estás en medio del dolor, cuando esperas una sanidad y lo único que recibes es un diagnóstico más difícil, cuando pides que una relación se restaure y en su lugar se rompe por completo, cuesta creer que Dios está obrando algo bueno. Y sin embargo la palabra nos recuerda en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, sino que todas obran para bien en las manos de Dios. Es en ese proceso donde se prueba nuestra confianza. Podemos creer que Dios sigue siendo bueno cuando nos dice no. Podemos seguir confiando en su amor cuando no entendemos el rumbo que toma nuestra vida. Esa es la verdadera fe, no la que se sostiene solo cuando recibe lo que pide, sino la que permanece firme incluso cuando las circunstancias contradicen nuestros deseos. Mira a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado durante años. Seguramente oró muchas veces pidiendo ser liberado, y sin embargo el cielo pareció callar. Pero ese silencio era dirección. Cada puerta cerrada lo estaba llevando al lugar exacto donde un día sería gobernador de Egipto y salvaría la vida de miles, incluida la de su propia familia. Lo que parecía abandono era en realidad preparación. Y lo mismo ocurre contigo. Puede que hoy no entiendas por qué Dios no te concedió lo que pediste, por qué permitió que esa puerta se cerrara, por qué esa relación terminó, por qué ese proyecto se frustró. Pero créeme, nada de eso es casualidad. Si confías en Él, descubrirás que detrás de cada no había un sí escondido, que cada silencio estaba preparando un escenario mayor, que cada demora tenía un propósito perfecto. Por eso es tan importante aprender a discernir las respuestas de Dios más allá de lo evidente. A veces Él responde con paz. No cambia la situación, pero cambia tu corazón. A veces responde con fortaleza para atravesar la prueba. A veces responde con oportunidades que parecen pequeñas pero que se convierten en puertas gigantescas. Y a veces responde con un no que con el paso del tiempo se revela como la mayor muestra de su amor. Esto nos invita a cambiar la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué Dios no me responde?, quizá deberíamos decir, Señor, ¿cómo me estás respondiendo que aún no logro ver? Esa pregunta abre nuestro corazón a nuevas formas de percibir su voz. Nos hace más sensibles a su dirección. Nos ayuda a estar atentos a los pequeños detalles donde se manifiesta su fidelidad. No olvides que la Biblia está llena de historias donde el silencio de Dios fue solo aparente. Israel clamó 400 años en Egipto antes de que Moisés fuera levantado como libertador. Zacarías y Elisabet oraron toda su vida por un hijo, y en su vejez recibieron a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. A veces la espera es larga, pero la respuesta termina siendo mucho más gloriosa de lo que hubieran imaginado. Y en medio de todo esto, hay algo que nunca cambia: el carácter de Dios. Él sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso, sigue siendo nuestro Padre. Aunque no entendamos su silencio, podemos confiar en su corazón. Como dijo Jesús en Mateo 7:11, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esa es la certeza que debe sostenernos en medio de la incertidumbre. Aunque no siempre recibimos lo que pedimos, siempre recibimos lo que necesitamos, porque nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, la próxima vez que sientas que Dios guarda silencio, no lo interpretes como indiferencia. Míralo como una invitación a confiar más profundamente. Recuerda que su silencio puede ser dirección, protección, preparación. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás hacia atrás y agradecerás cada no, cada espera, cada silencio, porque descubrirás que en todo momento Él estuvo guiando tu vida con amor. Muchas veces pensamos en la oración solo como un acto espiritual privado, algo que ocurre en la intimidad de nuestro cuarto o en los momentos de silencio.
y olvidamos que Dios también responde a través de lo que ocurre en la vida diaria, a través de personas, circunstancias, incluso a través de pequeños detalles que parecen insignificantes. Su silencio, a menudo no es tal, sino que se disfraza de procesos cotidianos que requieren ojos atentos para reconocerlos. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que clamaban por ayuda económica, y de repente, alguien apareció con una bolsa de comida, o un vecino que no sabían que se acordaba de ellos tocó a la puerta con lo necesario? A sus ojos, eso fue casualidad, pero para la fe fue la respuesta de Dios manifestándose en la manera más sencilla. La Biblia nos recuerda que Dios usa vasos de barro, que lo pequeño y lo común también son canales de su gracia. Recuerdo la historia de una mujer que oraba por años por la conversión de su esposo. Ella se arrodillaba cada noche, pedía, lloraba, suplicaba. Durante mucho tiempo no veía ningún cambio, y a veces pensaba que Dios no la escuchaba. Pero poco a poco, sin que ella lo notara, su esposo comenzó a observar su constancia, su paz, su manera de afrontar los problemas con serenidad. Ese testimonio silencioso, más que las palabras, fue lo que tocó su corazón. Años después, ese hombre entregó su vida a Cristo, y en su testimonio reconocía que lo que más lo impactó fue la fe de su esposa que no se rindió, incluso cuando parecía que Dios no respondía. ¿Ves lo que ocurre aquí? Dios estaba respondiendo, pero no de la manera inmediata que ella esperaba. Estaba obrando en secreto, en lo profundo del corazón de aquel hombre, hasta que llegó el momento exacto de su transformación. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Puede que pienses que no pasa nada, pero mientras oras, Dios está moviendo piezas, tocando corazones, preparando escenarios. A veces Dios responde dándonos fortaleza para soportar aquello que no cambia. Eso también es respuesta. Hay personas que oran pidiendo ser libradas de una enfermedad, y no reciben la sanidad física que esperaban, pero reciben algo aún más profundo, la capacidad de atravesar el dolor con una esperanza que no se apaga. Esa fortaleza, ese consuelo que no se explica humanamente, es una respuesta poderosa. Piensa en el apóstol Pablo otra vez. Él pidió ser librado de su aguijón, pero lo que recibió fue gracia suficiente para vivir con él. Y esa gracia lo convirtió en un testimonio viviente de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. A veces, la respuesta de Dios no es quitar la carga, sino darte hombros más fuertes para llevarla. Dios también responde a través de su palabra. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia, y sin planearlo, has encontrado un versículo que parecía escrito solo para ti en ese momento? Eso no es coincidencia. Es la voz de Dios hablándote directamente, usando las Escrituras para darte ánimo, dirección y claridad. Cuando parece que no responde a tu oración, quizá ya lo ha hecho en la página que tienes delante, esperando que la leas con un corazón dispuesto. Otra manera en que Dios responde es a través de la comunidad. Por eso la vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Muchas veces la respuesta a tu oración viene en forma de una palabra de aliento de un hermano, de una oración intercesora que alguien hace por ti, de un consejo sabio de alguien que ya pasó por donde tú estás pasando. Dios se deleita en usarnos unos a otros como instrumentos de su gracia. Y no podemos olvidar que Dios también responde a través de la paz interior. Puede que la situación externa siga igual, pero de repente sientes una calma que no proviene de ti mismo. Es como si el corazón supiera lo que la mente aún no entiende, que Dios tiene todo bajo control. Esa paz, como dice Filipenses 4:7, mente, sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de que el problema desaparezca, sino de la certeza de que Dios está contigo en medio de él. Hay quienes buscan grandes señales, pero a veces la respuesta está en esos pequeños destellos de gracia. Una canción que escuchas en el momento justo, una conversación inesperada, una puerta que se abre cuando ya no había esperanza. Esos detalles son susurros de Dios, maneras en que Él nos recuerda que está presente y que escucha cada oración. Por eso es tan importante vivir con los ojos abiertos y el corazón sensible. Porque mientras tú piensas que Dios guarda silencio, Él puede estar respondiendo de maneras que aún no reconoces. Tal vez ya te ha hablado, pero no en el lenguaje que esperabas. Tal vez su respuesta no fue una solución inmediata, sino un proceso que ya comenzó. Y en ese proceso también nos invita a ser parte de la respuesta a las oraciones de otros. ¿Cuántas veces alguien oró pidiendo consuelo, y tú fuiste el que Dios usó para dar una palabra de aliento? ¿Cuántas veces alguien pidió ayuda,
y tú fuiste la mano extendida que llegó en el momento oportuno. Dios no solo escucha nuestras oraciones, también nos invita a ser canales de respuesta para quienes nos rodean. Así que, cuando pienses que Dios no responde, revisa también si no te está llamando a ti a responderle a alguien más. Porque en esa dinámica misteriosa, muchas veces la respuesta a nuestra oración llega cuando nosotros mismos nos convertimos en respuesta a la oración de otro. Y en esa red invisible de amor, descubrimos que Dios nunca guarda silencio, siempre está obrando, siempre está hablando, siempre está hablando, siempre está respondiendo. Llegamos al punto donde es necesario mirar atrás y reconocer todo lo que hemos recorrido. Hemos hablado del silencio de Dios, de las razones bíblicas por las que a veces parece que no responde, de cómo ese silencio puede ser dirección, de cómo nos transforma y de cómo muchas veces ya está contestando en formas que no percibimos. Ahora es momento de poner todo en perspectiva y hacerte una pregunta. ¿Confiarás en Dios incluso cuando no entiendas sus respuestas? La fe verdadera no se demuestra cuando todo es claro, sino cuando seguimos creyendo aún en medio de la confusión. Es fácil confiar cuando los cielos parecen abiertos y las oraciones reciben una respuesta inmediata. Pero la fe madura se forja cuando decides seguir orando, seguir esperando, seguir creyendo, aunque todo parezca en silencio. Esa es la fe que sostiene, la fe que mueve montañas, la fe que inspira a otros. Recuerda que Jesús, en la cruz, también experimentó un silencio profundo. Clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento oscuro, parecía que el Padre estaba ausente, pero en realidad era el instante más decisivo de la historia de la humanidad. El silencio de Dios no era abandono, era el cumplimiento de un plan de amor tan grande que iba más allá de lo que los discípulos podían comprender. 3 días después, ese silencio se transformó en la mayor respuesta de la historia, la resurrección. Y lo mismo ocurrirá contigo. Puede que hoy tu vida esté en viernes de crucifixión, donde todo parece perdido, donde tus oraciones se estrellan contra el vacío. Pero confía, el domingo de resurrección llegará. Lo que hoy es silencio, mañana será testimonio. Lo que hoy parece un no, mañana será el sí de Dios en un nivel que jamás imaginaste. Por eso quiero invitarte a que tomes una decisión práctica hoy. No dejes que el aparente silencio apague tu oración. Vuelve a arrodillarte, aunque sientas que nada cambia. Vuelve a levantar tus manos, aunque no veas la respuesta todavía. Vuelve a abrir la Biblia, aunque no entiendas todo, porque la perseverancia en la oración es la llave que abre puertas invisibles. Piensa en tu vida como una obra que Dios está escribiendo. Tú solo ves el capítulo en el que estás ahora, pero Él ya conoce el final. Y en ese final, todo lo que parecía confuso cobrará sentido. Cada lágrima, cada espera, cada oración que parecía olvidada, estará entretejida en una historia perfecta de amor y fidelidad. Así que, en lugar de dejar que la duda te hunda, deja que te impulse a buscar más de Dios. En lugar de rendirte, insiste. En lugar de callar, sigue orando. Porque cada palabra que pronuncias llega al corazón del Padre, y aunque no lo veas, ya está obrando a tu favor. Quiero que te lleves esta verdad grabada en lo más profundo de tu corazón. Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, pero siempre responde. Y su respuesta, aunque no siempre coincide con nuestros deseos, siempre es la mejor, porque viene de un Padre perfecto que nos ama más de lo que podemos imaginar. Y ahora, quiero desafiarte. No te quedes con esta reflexión solo para ti. Piensa en alguien que conoces que también está luchando con el silencio de Dios, alguien que ha dejado de orar porque siente que no sirve de nada. Compártelo con esa persona, sé portador de esperanza, porque a veces la manera en que Dios responde a la oración de alguien más es a través de tu voz, de tu testimonio, de tu fe. Finalmente, si has sentido que este mensaje habló a tu vida, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que sientes ahora mismo. Puede ser esperanza, confianza, paciencia o cualquier palabra que refleje lo que Dios te está mostrando. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe, sino que inspiras a otros que leerán y dirán: yo también estoy en ese proceso. Y juntos, como comunidad, nos recordaremos que nadie está solo en la espera. Dios no se ha olvidado de ti. Puede que sus silencios sean largos, puede que sus respuestas no coincidan con lo que esperabas, pero siempre llegarán en el momento perfecto.
Mantente firme, sigue orando, sigue creyendo, porque llegará el día en que, mirando atrás, podrás decir con lágrimas en los ojos, valió la pena esperar, Dios fue fiel. Que este sea tu recordatorio hoy. El silencio de Dios nunca es ausencia, siempre es amor en proceso.